Tía Moisés, de lo sorprendente de la renuncia de la primera ministra británica, 1 mes y medio en el cargo. Sí, 45 días, apenas lo puedo creer que en julio estábamos aquí platicando, ¿no? Sobre la renuncia de Boris Johnson como líder del Partido Conservador, después sobre la nominación y la elección de Liz Truss, y pues la verdad es que sí rompe mucho los récords, ¿no? Es decir, había habido primeros ministros muy breves, tanto en el siglo XIX como en el XX, pero 45 días sí implica una crisis política mayor y sí implica ahora un ejercicio de scouting, que es este proceso de identificación de nuevos liderazgos que tendría que llevar al Partido Conservador a suplirla a más tardar el viernes de la próxima semana, puesto que así está establecido en los propios estatutos del partido y en la lógica de la renovación del liderazgo parlamentario. Es decir, dentro de 8 días ya estaríamos hablando de un nuevo ministro o ministra para el Reino Unido, Arturo. Sí, efectivamente, porque como el Partido Conservador tiene la mayoría en el Parlamento, basta con que ellos elijan un nuevo líder para que sea considerado por el rey como probable primer ministro. Sale del Parlamento. Pero exacto, el Parlamento. El rey podría también incidir sobre ese proceso de elección dentro del Partido Conservador y va a ser, en todo caso, su primera ocasión en que le toque recibir y de algún modo avalar a un primer ministro, porque como recordarás, Liz Truss se entrevistó con la reina Isabel pocos días antes de su muerte y fue ella quien le encargó hacerse cargo del gobierno, ¿no? Y conformar el gobierno. Entonces, en efecto, viene un proceso así y también viene un proceso de mucha discusión sobre inflación, Ucrania, el plan económico, cómo enfrentar la crisis y la zozobra de los mercados, porque bueno, pues hay que recordar que si por algo se va esta primera ministra, es porque ofreció una reforma fiscal que resultó más thatcheriana que el propio Thatcher, ¿no? Y que al promover una serie de medidas muy radicales sobre reducción de impuestos y no justificar cómo se iban a recaudar esos montos, salvo quizá por deuda, pues los mercados se pusieron muy nerviosos y, por ejemplo, pues en 30 años no habíamos visto una paridad dólar estadounidense, libra esterlina tan baja. Y también es cierto que le tocó lidiar con algo inédito en el Reino Unido. Hace 40 años no veíamos estas tasas de inflación en Reino Unido. Por lo tanto, pues el plan económico, al parecer, buscaba tratar de resolver parte de eso, pero fue tremendamente impopular al, por ejemplo, recortar el impuesto sobre la renta a los millonarios y a los quienes tenían ingresos muy altos, ¿no? Entre otros contenidos que no fueron bien entendidos y que no fueron bien instrumentados y que además no pasaron por las distintas fases de revisión presupuestal. Cometió muchos errores, tanto esos como los más de carácter político, ¿no? En términos de que no pudo conseguir que ni siquiera sus ministros estuvieran alrededor de ella. Muchos terminaron saliendo antes de que ella misma renunciara, y por lo tanto pues ahora viene un proceso interesante para ver si, por ejemplo, Boris Johnson, que está muy interesado en volver, pudiera volver. ¿Y qué expectativa consideras tú con Johnson? Es bastante alta, mi estimado Moisés, porque Boris Johnson sale más bien por escándalos relacionados con las fiestas que se aventaba durante el confinamiento, ¿no? Y no tanto por una mala gestión de gobierno. Es decir, sale por una impopularidad, por una imprudencia que comete y que le hace mucho daño a su popularidad. Pero no es un problema de gestión de gobierno, no es un problema de gestión de gobierno que su exministro de Finanzas justamente está tratando de ser, Rishi Sunak, está tratando de ser también él un candidato, porque él advirtió de que esto era lo que iba a pasar con el plan económico de Liz Truss. Entonces es como
es como si los conservadores dijeran, sí, nos equivocamos, tuvimos que haber perdonado los errores no solo de Boris Johnson, sino de todo su equipo, porque en todo caso eran errores menores y porque ellos le daban estabilidad y generaban unidad dentro del Partido Conservador. Aquí la cuestión es quién va a generar esa unidad, ¿no? Justo. Entonces, bueno. Perdón, Arturo, justo eso te iba a comentar. Se ve, a la distancia, se ve, pues, in extremis pensar en el regreso de Boris Johnson, viendo cómo salió y toda la crisis y la coyuntura que aquí mismo comentamos contigo. Puesto en términos así de campañas electorales, hay un outsider ahí que pudiera ser, que estuviera un poco más, no quisiera utilizar el término, pues, pero más cuerdo como para entrarle a los problemas que tiene la Gran Bretaña. Sí, cómo no. Hay una que está, pues, generando mucho de qué hablar, que es la secretaria de Estado británico para el comercio internacional, que se llama Kenny Badenoch, y que es de origen caribeño. Y ella en general pues, tiene un prestigio muy, muy grande dentro del como un talento sobresaliente, digamos, dentro del partido. Sin embargo, todos los tiros apuntan no nomás a Boris Johnson, sino al grupo de Boris Johnson. Y creo que la explicación también tiene que ver con un momento muy delicado en términos de la guerra de Rusia con Ucrania, o la invasión rusa en Ucrania, el crecimiento económico débil que ha tenido el Reino Unido en los últimos años, la manera de enfrentar la inflación, que está haciendo muchísimo daño a los bolsillos de los ingleses, y luego esta cuestión de que, pues bueno, si solo se trata de las fiestas y tal, pues igual y no es tan grave como el programa económico que tumbó la libra esterlina, ¿no? Sunak, que es el otro, de origen indio, pakistaní, que fue ministro de Finanzas del propio Boris Johnson, pues también genera muchas expectativas porque es un hombre muy bien formado, muy serio, muy carismático, pero es del grupo de Boris Johnson. O sea, a lo mejor es la segunda opción para quienes prefieren el regreso. Me parece que... Perdón, Arturo. Sí. Me parece que los momios están más hacia él, ¿no? Sí, sobre todo porque siendo ministro de Economía y teniendo una visión muy, muy amplia sobre lo que tendría que hacer el Reino Unido para lidiar con el Brexit y sus manifestaciones actuales, pues él tiene la solidez técnica. No sabemos si tiene grandes habilidades políticas, que indudablemente sí tiene Boris Johnson, y tan es así que uno de los más importantes aspirantes, según se decía hace una semana, que es Ben Wallace, el secretario de Defensa, pues ya dijo, no, yo no voy, yo voy a apoyar a Boris. Y eso ya empieza a preocupar muchísimo. Hay voces incluso cercanas a la ex primera ministra Theresa May, que también se habló que podría volver, pero que ya se descartó, pues que les interesa una candidatura de unidad y que si Johnson la garantiza, adelante. Oye, Arturo, entonces dentro de 8 días pudiéramos estar conversando ya de quién tiene las riendas de la Gran Bretaña. Yo quisiera, si no tienes algún comentario adicional, o Moisés, quisiera preguntarte e invitarte a que tomes un vuelo barato de LATAM Airlines de Gran Bretaña a Brasil y nos platiques a 8 días, estamos a 8 días también prácticamente de la elección de la segunda vuelta en Brasil entre Lula y Bolsonaro. ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues están poniendo los dos el foco en los electores que más se les resisten, ¿no? Y entonces ahí están los evangélicos y las mujeres y los indecisos. Se está cerrando muchísimo la elección, ¿eh? O sea, las últimas encuestas, si es que les vamos a volver a creer, no nos queda de otra más que creerlas, pues sí, porque no tenemos bola de cristal, sí, ¿no? Para ver es lo que tenemos a la mano. Bueno, pues se cerró a 2 puntos. Hay 2 puntos de diferencia de Lula sobre Bolsonaro. Es un empate técnico eso. Una segunda vuelta. Eso es un empate técnico. Sí, completamente. Es un empate. Y es que, digamos, ha habido una serie de expresiones relacionadas con el último debate
en donde mucha gente se está preguntando, ¿realmente vamos a acabar con Venezuela, como Venezuela, si gana Lula? ¿Realmente si gana Bolsonaro vamos a ser un país militarizado, confesional, etcétera? Bueno, hay muchas dudas sobre qué significa este último cierre o esta recta final, porque te digo, Lula mantiene la ventaja sobre Bolsonaro, pero hay cada vez un menor margen de esa ventaja. El abstencionismo sigue ahí, más o menos representa el 7%, es un chorro, ¿no? Entonces ellos mismos a la hora de definir una elección podrían ir de un lado al otro. Más o menos después del debate quedaron tablas, los dos se dijeron cosas horribles. Bueno, cosas que no tienen sentido en la política seria, pero que en la política brasileña algún efecto tienen lamentablemente, ¿no? Y hay ecos ahí de la política latinoamericana, incluso mexicana, ¿no? Uno acusa al otro de misógino, el otro lo acusa de impotente, en fin. Ese es también el nivel de un durísimo y muy sucio debate que tuvieron los... incluso hay un momento en que Bolsonaro se le acerca físicamente como a amedrentar a Lula. Y pues eso está muy mal en una democracia muy consolidada, pero pues igual en Brasil hay gente que le parece interesante. Es realmente triste porque no importa qué pase la próxima semana, no importa qué pase, va a haber conflicto postelectoral. Eso ya está bastante bien anunciado, en la medida en que ninguno de los dos va a estar dispuesto a ceder tan fácil por un margen tan estrecho, y dado que después de las dudas sembradas por el propio Bolsonaro sobre el sistema de conteo de votos electrónico en Brasil, pues es fácil para cualquiera de los candidatos atacar ese sistema, lo cual también está muy mal y nos pone a nosotros a remojar nuestras barbas, ¿no? Sí, es correcto. Sin duda. Cosas. Uno, el voto al miedo. Ese es uno de los elementos más fuertes de las elecciones. Y segundo, el tema de la descalificación postelectoral. Sí, claro, totalmente. El voto del miedo en los dos sentidos, ¿no? Hay miedo entre los brasileños sobre qué pueda significar un segundo mandato de Bolsonaro, todavía más agresivo, más autoritario, más antidemocrático, más militar, menos tolerante con las minorías, totalmente. Y luego del otro lado igual, es decir, Lula en un tercer mandato, quizá más radicalizado, aunque pues ahí el miedo es diferente, porque tendrá un Congreso adverso, como lo platicábamos la vez pasada, no podrá llevar a cabo todas sus políticas necesariamente sin una negociación importante de por medio, pero pues también está este clima de persecución, de amenaza política en contra de distintos actores que no se decantan ni por uno ni por el otro. Casi que lo que estamos viendo es un choque de trenes y un momento en donde todos exigen que se posicionen con uno con otro, y esto también genera violencia. Lo hemos visto, se ha generado una violencia muy a la mexicana, ¿no? Asesinatos de candidatos, asesinatos de militantes, en fin. Eso es un dato más o menos nuevo en Brasil y es muy preocupante en la medida en que, insisto, la gobernabilidad del país es la que va a estar en juego muy pronto, ¿no? Ese es el tema. Oye, Arturo, tenemos un par de minutitos. ¿Qué Buenísimo. está pasando con la política norteamericana hacia los venezolanos, hacia los migrantes venezolanos? ¿Cómo estás viendo, cómo estás leyendo esta realidad? Que es así, nos pega directo acá también en México. Súper importante, gran pregunta, gracias por hacerla. En realidad, esta expansión del título 42 que les permite a los Estados Unidos devolver a la frontera, no a sus países de origen, a toda clase de inmigrantes indocumentados, incluso solicitantes de refugio, por razones sanitarias, en este momento ya no tiene ninguna justificación sanitaria, ¿cierto? Y sin embargo, pues México estuvo dispuesto a aceptar una modificación de ese título 42 para incluir venezolanos. México, en parte, es también culpable de lo que está sucediendo.
porque el gobierno estableció una visa a partir de enero de este año para venezolanos que buscaran internarse en territorio mexicano. Obviamente esto no lo hizo soberanamente, todos sabemos de quién se siguen instrucciones. Bueno, al poner la visa, lo que hizo fue generar incentivos para que los venezolanos ya no ingresaran vía aérea ni a México ni a Estados Unidos, sino que intentaran el viaje indocumentado vía terrestre. Y por lo tanto esto generó una presión tremenda. Tú ves los datos de la patrulla fronteriza y de la propia autoridad mexicana, y ha crecido enormemente la migración indocumentada venezolana. ¿Por qué? Porque le cerraron la vía documentada, la vía legal, la vía apropiada. Es un ejemplo más de cómo estas políticas no funcionan. Porque lo que va a terminar pasando es que de todos modos va a haber un flujo masivo de venezolanos hacia allá. Ahora vamos a ver caravanas venezolanas, no nada más centroamericanas, y porque además nosotros nos vamos a tener que quedar con todos los que regresen, que en la tasa actual son como 1,500 al día. Quién sabe dónde los vamos a poner y cómo les vamos a dar garantías básicas de servicios públicos y de seguridad y de educación y de salud. Es una crisis bastante parecida a la de los primeros años del Quédate en México. Y el Quédate en México pues ya se volvió marca registrada. Así terminó siendo para los centroamericanos y para los venezolanos y para los que tú gustes y mandes. Pero no hay un plan entre ambos países, no hay una decisión de cómo financiar el alojamiento, el apoyo, el procesamiento de refugio, acompañar sus solicitudes. Es casi como, pues tú te haces bolas, o sea, yo te lo revuelvo y eso es bronca tuya. Envidia de la buena, lo hemos comentado aquí, de Turquía y de cómo ha negociado Erdogan con los alemanes recursos vastos para precisamente hacerse cargo de los migrantes, ¿no? Sí, pues qué interesante. Estaba viendo un gráfico de Statista ayer con información muy reciente de ACNUR y de la OIM, fuentes confiables, pues, que señala que más de 7 millones de personas han abandonado sus hogares en Venezuela debido a las crisis socioeconómica y de seguridad del 2015 para acá. Es decir, en los últimos 7 años, más de 7 millones. Evidentemente, el principal país receptor es Estados Unidos, seguido por ahí de Ecuador, de Brasil, incluso de España. Sí, totalmente. Y luego solo fueran los venezolanos, ¿no? Pero es la misma situación de inestabilidad en todo el triángulo norte de Centroamérica, la misma de Nicaragua, la misma de Haití, la misma de otros países caribeños, la misma que empieza a aprender en Perú. Cuidado, porque de repente vamos a andar en un problema mayúsculo que no tiene que ver con una sola nacionalidad, un solo origen, una sola procedencia, sino que tiene que ver con una crisis migratoria regional que habría que asumir regionalmente y que habría que resolver en un diálogo mucho más comprometido con Estados Unidos. Yo todavía no puedo creer cómo el gobierno mexicano puede presumir esto como un éxito. Es otra derrota más de la incapacidad de decir, oigan, yo me los puedo quedar, pero necesitamos dinero y además necesitamos una solución de largo plazo y encima necesitamos efectivamente cooperar ambos con estos países, no cada quien por su lado, y también se necesita mejorar cosas en la frontera y también se necesita arreglar el problema de la presencia de ACNUR misma y de las agencias de Naciones Unidas para el procesamiento de refugiados. Estados Unidos, nosotros nos hemos comprado el cuento de que solo con Trump violaba el derecho internacional. Bueno, Biden, a partir de la extensión del título 42 a venezolanos, violó el derecho internacional. Muy bien, Moisés. Arturo Magaña, Duplancher, ¿en dónde te escuchamos? ¿Dónde podemos seguirte? Muchas gracias, pues miren, todos los sábados aquí con ustedes y también, desde luego, globalitica.mx, la página, globalitica, @globalitica el Twitter y @duplancher
el Twitter también, donde publicamos cosas. Muchas gracias, Arturo. Pues se quedan incluso los Gracias. 3 temas pendientes, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Seguro. este asunto de Venezuela, de Estados Unidos. Hay un programa Gran por ahí Bretaña. para echarle una miradita también más adelante de la visita de John Kerry a Sonora, precisamente. Estaremos Así es, pendientes. estará el viernes, ¿no? Exactamente. Y dentro de 8 días también pues está el tema de la Gran Bretaña y prácticamente también el tema de las elecciones en Brasil. Así que la agenda está más que Correcto. puesta.